Me llamo Dina, tengo 30 años y trabajo en una agencia de diseño y publicidad. Siendo honesta, amo mi trabajo, pero en el último mes las cosas empezaron a complicarse. Nuestros superiores nos habían asignado unas metas que debíamos conseguir, y aunque anteriormente lo había logrado con mucha sutura, las cosas eran distintas cuando mi meta era ridículamente mayor a la de mis compañeros. Fue por eso que cuando Gregory, mi jefe, me pidió hacer horas extras sin remuneración para compensar por mi falta de compromiso, no me negué. Sabía que era natural que aquello sucediera, pero eso no quitaba el hecho de que me hacía sentir frustrada y un poco humillada. No había bajado mi rendimiento ni estaba echada al relajo como muchos de mis compañeros pensaban, sino que estaba ante un reto que para una persona era casi imposible. Sin embargo, no me atreví a quejarme ni a decir nada. Esa empresa había sido la única que me había contratado durante mi época de estudiante, así que no podía dejarlos ir así como así. No tenía otra cosa más que hacer sino aceptar a regañadientes lo que debía hacer, o al menos eso pensaba, hasta que algo hizo que cambiara de opinión. Antes de continuar, recuerda suscribirte y darle al botón de me gusta para apoyarme a crecer. Todos los días tenemos historias para ti. Sin más que decir, sigamos. Dina, debemos representar a la empresa en un viaje a las afueras de la ciudad, dijo Gregory una vez ingresé a su oficina. Yo asentí, comprendiendo que como siempre, no me estaba preguntando si quería hacerlo. Por el contrario, sabía muy bien que aquello era una obligación por hacer parte de la empresa. Así que apreté los puños y dediqué lo mejor de mis sonrisas. De acuerdo, dije. Pero antes deberás completar las metas y dejar listos tus entregables, respondió sonriendo con su habitual aire de suficiencia. ¿Cómo haré todo eso en 2 días?, pregunté antes de que pudiera detener mi lengua. Físicamente, era complicado hacer lo que me pedía con tan poco tiempo de anticipación. Así que, a menos que la otra persona me odiara y quisiera hacerme la vida imposible, no entendía por qué los altos mandos habían sugerido algo así. En ese momento, sentí como mi piel comenzaba a picar, dándome cuenta de que me sentía incómoda. No sabía cómo responder ante el comentario de mi jefe, y menos teniendo en cuenta de que su arrogante rostro me irritaba muchísimo. Claro que en mi mente no dudé en vociferar en su contra y en palabras que serían consideradas poco apropiadas para una señorita, pero por fuera mi boca parecía sellada. No hablé, solo cerré la puerta y me dediqué a mortificarme por el resto de la tarde pensando en qué debía hacer para cumplir mi cometido. Ese día, cuando llegué a casa, no pude evitar tumbarme en mi cama y llorar. La situación era tan injusta, tan desesperanzadora para mí. Desde que ingresé a la universidad no había hecho otra cosa que dar lo mejor de mí. Siempre era la primera en llegar y la última en irse, llevaba comida y café a los superiores cuando lo pedían y daba esa milla extra aportando ideas para que las cosas salieran lo más perfectas posibles. Pero todo se empezó a arruinar cuando Gregory llegó con sus ideas sacadas de la manga que nos ponían a trabajar como locos, y con su visión de que todo el mundo debía cumplir con metas inalcanzables. No consideraba que ninguno de esos esfuerzos mereciera un reconocimiento, sino todo lo contrario, para él esa era la norma que todos debíamos cumplir y no debíamos esperar un regalo por ello. Lo peor de todo era que, cuando entró por primera vez, me sentí agradecida. Él había llegado como reemplazo de un viejo jefe que ya no sabía cómo hablarle a las nuevas generaciones. Así que pensaba que un nuevo director más joven traería cosas buenas a nuestra compañía. Además, no podía mentir con respecto a lo guapo que siempre me había parecido. Incluso cuando había probado un poco de su carácter, no podía dejar de observar lo alto y apuesto que era, con sus trajes ceñidos al cuerpo que daban cuenta de un físico atlético y bien trabajado, así como de un excelente gusto por vestir a la moda. Pero ya habían pasado 5 años desde nuestro primer encuentro. Él tiene 40 y yo 30, por lo que ya no soy la jovencita de veintitantos que se embelesó por un jefe apuesto, uno que había despertado en mí una pasión que nadie jamás pudo igualar. Fue por eso que, después de meditarlo esa noche, tomé la decisión más importante de mi vida: renunciaría después del viaje para poder rehacer mi vida lejos de un ambiente que no me valoraba por mucho esfuerzo que hiciera. ¿Quién iba a pensar que justo esa decisión haría que las cosas entre mi jefe y yo se pusieran más candentes en muchos sentidos? Antes de seguir, te pido que te quedes hasta el final de este relato.
No te imaginarás lo que pasó. Y recuerda, si te gusta esta historia, suscríbete y dale al botón de me gusta para no perderte el contenido que subimos todos los días. No sabía que podías usar vestidos, murmuró mi jefe una vez llegué a su encuentro. Él se encontraba guardando sus maletas en la van que la empresa había dispuesto para nosotros. Cuando me vio caminar a su dirección, no pensé que fuera inadecuado. Además, es más fresco que usar un traje, repliqué. Claro que debía estarlo, ya que la dulce y comprensiva Dina jamás respondía a nada. Era algo que antes no me atrevía a hacer, pero pensaba que, si de todas formas iba a renunciar, no perdía nada liberando los pensamientos de mi mente y diciendo unas cuantas verdades. El viaje comenzó rápidamente y, antes de que pudiera darme cuenta, estábamos en carretera. Durante el trayecto, Gregory no me quitaba los ojos de encima, y yo me sentía como ganadora. Aunque, por ocasiones, yo tampoco podía dejar de observarlo a él. ¿Cómo no, si tenía una camiseta polo ceñida a su torso que lo hacía verse más atractivo de lo habitual? Me quise regañar mentalmente, ya que no había caso de estar admirando a un hombre que en ese momento me había hecho pasar las últimas 48 horas sentada frente a un computador, mientras mi mano dolía por todos los diseños que debía entregar. Pero no había caso, yo era solo una mujer y mi jefe un hombre demasiado atractivo. Pero eso no sería lo único que haría ese día. De hecho, tendría la oportunidad perfecta para analizarlo más de cerca, y eso todo gracias a una llanta desinflada. La noticia de que tardaríamos más en llegar se transformó en varias palabras de disculpa por parte de la empresa transportadora. Nos ofrecieron darnos alojamiento en un hotel socio que estaba cerca de donde nos encontrábamos. Si lo ven bien, habíamos conseguido un momento de descanso, como aquello nos obligó a parar el viaje para esperar a una nueva van al día siguiente. Yo podría tomarme el resto del día como compensación por el trabajo extra que me había tocado hacer los días anteriores. Además, tendría las ciudades del hotel para disfrutar de lo que me había negado por años por seguir trabajando sin parar. Todo habría sido maravilloso si no fuera porque mi jefe era un adicto al trabajo que nos hizo reunirnos para ultimar detalles que ya habíamos dialogado antes. Estos son los informes que debes corregir, me dijo señalando la gran pila de hojas que se veía en la mesa. Y cuando lleguemos, quiero que hagas registro de todos los objetos que veas, uno por uno. Así que me tomará una eternidad, pensé automáticamente mientras lo veía parlotear sobre lo que debía hacer. Pero en ese punto me di cuenta de que estaba volviendo a hacer lo que tanto me había prometido erradicar en mi vida. No quería seguir aguantando tantos malos ratos en un lugar donde mi propio jefe no me valoraba. Así que decidí que la afortunada situación se transformaría en mi manera de renunciar. Ahora cuéntame, ¿alguna vez has tenido una aventura con alguien de tu trabajo? ¿Cómo fue? Déjamelo en los comentarios y sigamos hasta el final. No, dije de manera firme. ¿No? Preguntó arqueando una ceja como si se estuviera preparando para ser desafiado. ¿Y por qué? Su postura parecía calmada pero a la vez tensa, como si su rostro quisiera suavizar la situación mientras su cuerpo estaba listo para dar la pelea de ser necesario. No estoy dispuesta a seguir aguantando atropellos, le dije sintiendo como me liberaba al instante. Lo he pasado muy mal en los últimos meses y siento que nadie valora mis esfuerzos. Así que hasta aquí llego, añadí sabiendo que mi discurso fue peor que cualquiera que hubiera imaginado en su momento, pero que había sido el más sincero de todos. Decidí que era hora de dejar el lugar y permitirme ser libre, aunque no sabía cómo volvería al día siguiente. Pero entonces sucedió. La mano de Gregory voló hacia mi brazo, deteniendo mi huida. Su toque fue firme, fuerte, pero a la vez cuidadoso, como si mi piel le quemara. Ahí estaba de nuevo esa sensación, ese cosquilleo que me recorría toda y que parecía sacar chispas entre nosotros. En ese momento me di cuenta de que podrían pasar varios años y sentir que lo detestaba con todos mis huesos, pero él seguiría teniendo ese efecto en mí. Sin embargo, cuando estaba lista para reclamar y refutar cualquier comentario de su parte, él me miró fijamente. No puedes renunciar, no volvió a insistir. No te puedes ir sin que antes yo haga esto, y tomando mi rostro con firmeza, hizo que nuestras bocas se unieran en un beso apasionado que nos consumía como el fuego.
Yo me quedé estática por un momento hasta que caí en cuenta de lo que sucedía. Estaba besando a mi jefe en una sala de coworking donde la mayoría de las personas se dedicaban a cerrar contratos, terminar pendientes o simplemente tener una charla de compañeros. Pero los labios de Gregory eran cálidos y lo suficientemente seductores como para que, pasados unos segundos, aquello se me olvidara por completo. Lo único que podía pensar eran en nuestras bocas unidas, mientras parecíamos tener una batalla por quién dominaba a quién dentro de ellas. No tuvimos que ir a otro lado para hacer lo que tanto queríamos. En esa misma sala liberamos la tensión que nos habíamos resuelto durante los largos años que llevamos trabajando, rogando a todo lo divino que nadie irrumpiera, pues no le habíamos colocado ningún seguro. Por suerte, nada sucedió más que sentir mi cuerpo vibrando por lo que Gregory, mi jefe, provocaba en mí. Ningún hombre en mi vida se asemejaba a lo que él me había entregado en esa sala. Así que no tuve que pensar dos veces cuando me pidió que repitiéramos. Éramos dos personas que no podían mantener las manos para sí mismas. Era una locura estar ambos en la misma oficina, pues no podíamos dejar de soltar uno que otro roce accidental. No salimos formalmente, pues al poco tiempo Gregory consiguió pareja y yo tampoco creía que fuera buena idea tener una relación en el trabajo. Sin embargo, cuando caía la noche mientras hacíamos horas extras, los dos nos encargábamos de no dejar que el otro se sintiera estresado por todos los pendientes. No cambiaría lo vivido en esa sala de trabajo por nada ni nadie. Quisiera que me contaras en los comentarios si has tenido una experiencia similar. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete y dale al botón de me gusta, comparte con tus seres queridos. Sin más que decir, nos vemos en una próxima historia.